solamente 100 trabajadores, 93, 96 trabajadores. Lo hizo vía Zoom y a través de cartas en las que alegaban motivos de fuerza mayor, por lo que incluso implicaba que no se va a pagar el desahucio a sus empleados. La administración del periódico La Razón informó que esta decisión está amparada en el Código Civil y con mayor detalle vamos a escuchar a Guadalupe Tapia, que es trabajadora de La Razón. ¿Cómo estás, Guadalupe? Gracias por permitirnos conversar contigo. Te agradezco mucho por permitirnos estos minutos para que la gente escuche con detalle cómo se ha dado esta evidente masacre blanca. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Simona. Buenas noches a través de la televisión universitaria. Te agradezco mucho por darnos cobertura y bueno, por explicar esto que ha sucedido ayer, que es una acción que ha dejado a 97 familias sin ingresos durante esta pandemia. Bueno, entendemos primero que no se puede dejar sin trabajo en esta pandemia, pero quisiera que le expliques al ciudadano cómo fue que la empresa les comunicó a los trabajadores que sus contratos no podían ya ser considerados laborales, sino civiles. Incluso arguyeron algunas normativas de un tribunal constitucional para echarlos sin necesidad del pago de desahucio. La empresa ha estrategia, entre comillas, legal en un tema de decisión de fuerza mayor. Sí es un tema un poco complicado porque tiene que ver con detalles jurídicos que están amparados, como tú decías, en el Código de Comercio, hay una parte en el Código Civil, y todos estos detalles están siendo analizados todavía por los abogados a los que nosotros hemos acudido para realizar nuestras consultas respecto a lo que estaban haciendo. Ahora, uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa la empresa para tomar esta decisión es justamente el tema de la pandemia. Sin embargo, nosotros en ese aspecto observamos, por ejemplo, que esta decisión más bien está siendo aprovechada la pandemia para desvincular a los trabajadores, porque la crisis que tiene el periódico ya data de hace unos 4 años, ¿no? Y los problemas que como sindicato, como trabajadores arrastramos con la administración de la directora Claudia Benavente tienen por lo menos ya unos 2 años de arrastre, ¿no? Son peleas internas que se han ido generando a raíz de observaciones que tenían que ver con la falta de pagos de bonos de transporte, retrasos en el pago de los salarios, maltrato, observábamos la mala administración, y son cosas que se han dado ya antes de la pandemia y que nosotros en su momento le hemos advertido. Sin embargo, ahora la empresa sale como que ahora por la pandemia estarían sucediendo una serie de circunstancias que les impide mantener obviamente a este grupo de trabajadores que conforman una amplia planilla laboral. Hace 6 años nosotros, entre 5 y 6 años, sabemos que la planilla laboral de La Razón era supernumeraria y que se tenían que hacer ajustes. Entonces no era algo ajeno. Nosotros sabemos que los medios impresos están en una crisis y que obviamente ya no se produce como antes, pero en vez de apuntar a ir reduciendo poco a poco a la cantidad de trabajadores, se han ido tomando otras determinaciones que nos parece que han agravado más la crisis, y bueno, ahora están queriendo solamente aprovechar la pandemia justamente para retirar este personal. Permíteme, tengo entendido que algunos trabajadores aceptaron renunciar en los últimos meses. Primero, como tú dices, el retraso de sueldos, pero tengo entendido que había maltrato laboral en general. Incluso yo leí cuando tú escribiste en una columna sindical que tiene La Razón. La columna sindical la hice justamente la pasada semana, fruto de todo lo que nosotros hemos estado viviendo durante esta cuarentena. Debo relatar tal vez que sí, por favor.
Entre mis compañeros hemos vivido unos momentos muy tristes con despedidas virtuales, despedidas por Facebook, de las personas que se acogieron a un plan de retiro voluntario, que fue el primer planteamiento que hizo la empresa para reducir el personal. Nosotros nunca dijimos que estamos en contra de los ajustes, sabíamos que tenían que ajustarse, ¿no? Y solo siempre hemos mencionado que las formas en cómo lo hagan, entonces van a necesitar una coordinación por parte del sindicato para que no sea un golpe terrible para los trabajadores, y que también pasaba por una conciencia por parte de los trabajadores de entender que la empresa ya no producía como antes. De eso estábamos conscientes y siempre se ha manejado esa información de parte del sindicato. En esta primera etapa de retiro voluntario, la empresa propuso que los trabajadores, bueno, vayan renunciando de manera voluntaria y que, bueno, traten de acogerse a un plan que por lo menos como sindicato nosotros hemos observado que no se cumplían tampoco con las normas. Por ejemplo, la Ley General del Trabajo te dice que si tú renuncias o te echan, sí, la empresa tiene 15 días para pagarte tus beneficios sociales, ¿no? Entonces, eso no es lo que pasó en el caso de La Razón. Lo que hicieron es calcular los finiquitos y pagar un 20% inicial a la firma de los convenios que estaban firmándose sin conocimiento del Ministerio de Trabajo, y el restante 80% se realizaban en pagos en cuotas de 1 año hasta 2 años de plazo, ¿no? Entonces a nosotros nos parecía inaudito tener que esperar el pago de un finiquito casi 2 años, o sea, no es posible. Sin embargo, por la necesidad de contar con dinero, el plan se lanzó a finales de mayo. A principios de junio muchos se acogieron al plan porque hasta esa fecha no nos habían terminado siquiera de pagar el salario del mes de febrero. Entonces muchos se acogieron y bueno, tuvimos que sufrir ahí la pérdida de 60 compañeros, ¿no? Que salieron con estos convenios, y ayer se sumaron estos otros 97, que en total harían algo así de 157 personas que ya dejaron La Razón, de más o menos 180 que componían tanto la planilla de La Razón como del periódico Extra. La Razón ha dado un comunicado que se han visto obligados a acelerar este plan de transformación con todos los detalles que tú has dado. Después de una agresiva reducción de costos, dicen, empezaron con un plan de desvinculación voluntaria amparado a la normativa laboral en vigencia, el cual se ha acogido un amplio grupo de trabajadores. Siguiendo con el plan de transformación, entramos en la segunda fase consistente nuevamente en forma voluntaria. En este momento, ¿cómo se sienten ustedes en cuanto a la protección legal? Porque acá están con argumentos legales. En algún momento yo conversaba con algunos trabajadores de La Razón y me decían, nos sentimos engañados. Evidentemente estamos consternados por lo que está sucediendo. No es fácil asumir. La verdad es que hay muchos que sabíamos que nos teníamos que ir, porque no te puedes quedar en un lugar donde no te quieren, o en un lugar que no está acorde con los principios que uno tiene, ¿no? Hace más de 2 años ha habido un quiebre de diálogo con la parte administrativa que está liderada por la cabeza, que es Claudia Benavente. En los periódicos normales hay una gerencia administrativa que se encarga del tema técnico, de las planificaciones, manejo de personal general, y hay una parte de la dirección que es la que se maneja, que se encarga en realidad del manejo periodístico, ¿no? En este caso, Claudia Benavente ha anulado el trabajo que podía hacer cualquier administrador desde hace más de 4 años, 6 años, o toda la temporada que ella ha estado como cabeza, y prácticamente son sus decisiones, son sus determinaciones las que se cumplen en el periódico, ¿no? Ahí no se mueve una silla si es que ella no lo autoriza.
y estamos hablando de cosas tan pequeñas como cosas que son realmente muy grandes, ¿no? Entonces este quiebre con la empresa surgió hace mucho tiempo, y pese a que nosotros hemos tratado de dialogar, de hablar, la directora se cerró. Y bueno, nos ha vendido un doble discurso, ¿no? Porque en una reunión de trabajadores ella mencionó que quería que iba a garantizar la estabilidad laboral y que iba a hacer todo lo posible para no hacer modificaciones incluso a los sueldos de las personas que se están quedando. Sin embargo, ayer ya hubo el tema de las desvinculaciones, y desde hace una semana se invitó a algunos trabajadores que son colaboradores que seguramente la empresa quiere mantener, se les invitó a modificar justamente el tema de sus salarios, ¿no? Los que se están quedando tampoco se están quedando en las mejores condiciones, porque con un movimiento de planillas están queriendo reducir los sueldos un 30%, ¿no? Y dejar un 30% flotante para depender, digamos, de los ingresos de la empresa. Si la empresa cumple sus metas, entonces te pagan este 30%. Pero como sabemos que hay una crisis general y peor en esta pandemia, entonces no creo que sea posible que lleguen a ese 30% adicional, entonces todos tendrían un pago del 60%, y así se han quedado muchas personas, no porque estén de acuerdo con todo lo que están haciendo, sí hay algunos que lo están, pero la mayoría lo está haciendo por necesidad, claro, por no quedarse sin una fuente de trabajo. Y hay personas a las que se les ha invitado a unirse, pero que tampoco han aceptado, y que después han sido incluidas en esta lista de desvinculados. Guadalupe, coméntanos esto. Tú has visto que en los últimos años, mientras muchos medios de comunicación o periódicos de alcance nacional sufrían una asfixia económica de parte del gobierno, el periódico La Razón fue uno de los más beneficiados con la publicidad estatal. En 3 años recibió 12 millones de bolivianos, según un informe del Ministerio de Comunicación. Facturó. Tenían bastante dinero. Justamente cuando salió ese informe del Ministerio de Comunicación, nosotros también como sindicato emitimos un pronunciamiento en el que decíamos que no nos sentíamos beneficiados con ese dinero, porque obviamente la cifra parece así millonaria. Pero en una reunión que tuvimos después de que emitimos este pronunciamiento, Claudia prácticamente manifestó muy molesta que no era posible que nosotros no defendamos a la empresa y que digamos que no nos sentimos beneficiados. En esa oportunidad ella mencionaba que los ingresos del periódico eran, si no me equivoco, 80% de la empresa privada y 20% del aparato estatal, ¿no? Entonces son esos 12 millones solamente de un ministerio que se contabilizó, no sabemos de qué otros ministerios, y bueno, esos porcentajes tendríamos que verlos con cuánto realmente facturaba el periódico, ¿no? Son cifras que así, digamos, ella ha querido tratar de explicar, y le hemos pedido en ese entonces que explique a la opinión pública justamente estas denuncias que había hecho en su momento la ministra de Trabajo. ¿Por qué? Por un tema de transparencia, porque si están observando que uno ha recibido un beneficio financiero que parece ser millonario, pero que no cubre ni siquiera los gastos de una planilla, por ejemplo, nos parece importante que se aclare, porque guardar silencio sería otorgar justamente como que un mensaje de aceptación de que así ha sido, pero no lo hicieron y no pretendían hacer ningún tipo de aclaración, ¿no? Hay cifras que nosotros realmente no conocemos. En varias oportunidades, como sindicato, se ha pedido los estados financieros, ¿no? Pero nunca pese a que hay una parte de los derechos laborales para hacer seguimiento que te pueden dar esa información, ellos nunca han permitido que nosotros entendamos, incluso porque nosotros como trabajadores tampoco somos contadores, ¿no? Claro. Entonces habíamos pedido que se haga una auditoría o que nosotros podamos hacer una auditoría, pero a los auditores a un auditor que hemos mandado,
le han dado 3 hojas para que analice un momento y eso fue todo. Guadalupe, fue una cita vía Zoom que han hecho. Los trabajadores recibieron por correo electrónico o WhatsApp, tengo entendido, las cartas individualizadas de desvinculación que tenían más o menos un mismo tenor. La desvinculación se las hicieron conocer vía Zoom, tengo entendido, sin pago de desahucios. Incluso está afuera gran parte del sindicato, incluida tú, que eres la ejecutiva, y esta decisión fue comunicada sin opción a que ustedes puedan decir absolutamente nada, que puedan reclamar, y de inmediato se han enviado las cartas también vía digital. Ustedes acudieron antes al Ministerio de Trabajo para denunciar todos estos atropellos, irregularidades que se estaban dando en el periódico La Razón. Hemos mandado notas con copia del problema que se estaba generando internamente. Hoy hemos tenido una reunión con personeros del Ministerio de Trabajo que nos han aclarado también, lastimosamente, que algunos procedimientos tienen nomás unos pasos burocráticos que hay que seguir y que también debemos reconocer que no los hemos seguido y que supuestamente nos han dicho que por ese motivo no nos han dado una respuesta. Nos han orientado ahora un poco sobre cómo tendríamos que proceder, pero hasta ahí quedó. Nosotros sabemos, conocemos que la administración pública, en este caso, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, tiene más una facultad conciliadora para el trabajador como para los propietarios de las empresas, ¿no? Seguramente vamos a acudir ahora según los pasos normativos para ver cómo vamos a proceder con estas 97 personas, y bueno, vamos a tener que seguir nomás también este trámite ante el Ministerio de Trabajo, y si no funciona o si no tenemos una respuesta positiva, no nos va a quedar otra vía que acudir a al ente judicial. Muy bien, Guadalupe. Entonces estás anunciando que se podría iniciar una batalla legal contra esta medida, pero bueno, esperaremos qué dice el Ministerio de Trabajo sobre esta situación. Gracias, Guadalupe, por habernos permitido conversar contigo y conocer la situación de los trabajadores en el periódico La Razón. Jimena, te agradezco mucho por el tiempo que nos has brindado y por dar cobertura a esto que está sucediendo en nuestro periódico. Creo que es un precedente terrible que se deja no solamente para los trabajadores de un medio, sino en general para los trabajadores, ¿no? El hecho que a uno lo saquen sin un desahucio, haciendo una argucia o mezclando normas legales, no parece ser un buen precedente para cuidar esta normativa que tiene, esta normativa boliviana que protege mucho a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, ya serán las instancias correspondientes que digan si es legal o no lo que ha hecho el periódico, ¿no? Ahora ni siquiera podemos entrar, no nos permiten el ingreso, están citando para que arreglemos la situación en una oficina ajena a la empresa. Entonces estamos realmente choqueados por cómo han cambiado las cosas de una semana a la otra, ¿no? Y el lugar donde hemos parado casi prácticamente gran parte de nuestra vida, de nuestros días, ahora es un lugar simplemente al que ya no tenemos acceso. ¿Cuánto daño se le ha hecho a los medios de comunicación? ¿Cuánto daño se le ha hecho a los periodistas? Gracias, Guadalupe, por permitirnos conversar con vos. Gracias, buenas noches. La carrera de Ciencia Política y Gestión Pública